Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿les parece? Amén. Estamos en nuestra serie llamada Libres. Hoy día nos corresponde continuar y hablar acerca de estos temas. Ya estamos finalizando nuestra serie. Dios ha sido muy bueno, ha hablado en distintas áreas y todavía hay áreas en las cuales necesitamos libertad, ¿verdad que sí? Hoy vamos a hablar acerca de la libertad que nos da el Señor para poder descansar en Él. ¿Ok? Vamos a ir al texto que está en Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo, capítulo 11, del 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice así: Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Ok? Ahora, esta palabra a veces pensamos que es como solamente para aquellos de afuera, ¿no? Pero en realidad es un llamado también a los discípulos, ¿verdad? Que también nos cansamos en nuestras fuerzas. Entonces dice, voy a leerlo nuevamente. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Ok? Ok, note que no dice que no nos va a dar una carga, ¿ok? Pero sí nos dice que la carga, ¿verdad? Ese trabajo, ¿verdad? Eso que debemos llevar con Él será liviana. Ok. La semana pasada aprendíamos acerca de un tema muy distinto, ¿no? Ser libres de la pereza espiritual. ¿Se recuerda que hablamos de ese tema, no? Ok, que iba mucho más allá de lo físico, sino que habla del corazón. Vimos cómo la pereza y cómo la apatía nos roban el propósito y nos dejan sentados en esta pista de carreras, ¿no? En vez de avanzar, en vez de partir, nos quedamos ahí detenidos. Aprendimos que Dios nos llama a despertar en nuestra vida espiritual, ¿no? A movernos, a correr con perseverancia de manera espiritual, ¿verdad? Eso va a traer fuerzas también a lo físico, ¿verdad? Recuerde que es de adentro hacia fuera, no de afuera hacia adentro. Ahí es donde cometemos los errores y nos detenemos, ¿verdad? Y no podemos avanzar. Hoy quiero entonces hablarle de alguien que tiene el problema que es opuesto. No es que no corras, es que corres ahora demasiado, a lo mejor, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo nos habla del Señor. Pero corremos demasiado en la dirección equivocada, incluso con propias fuerzas, que es justamente lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Ok? Ok, es como una forma de representarlo sería como un auto que acelera a fondo. Imagínate eso, a fondo, ¿no? Y aceleras, pero tienes tu freno de mano puesto. ¿Se entiende, no? Algo completamente contrario. Este tipo de autos hace mucho ruido, consume mucho combustible, que hoy día está tan caro, pero avanza prácticamente nada. Y termina, ¿qué le pasa a ese auto? Si está mucho rato ahí, se recalienta, ¿no? Y se te prende el sensor de temperatura. Bueno, no vamos a hablar hoy día de mecánica ni de auto, por supuesto, ¿no? La semana pasada confrontábamos a esta actitud perezosa espiritual, y hoy día el Señor quiere hablarnos acerca del religioso que hace mucho, pero está completamente agotado, ¿verdad? El perezoso espiritual dice, como el de la semana pasada, no tengo ganas de hacer nada para Dios, ¿verdad? No tiene ganas, hay una actitud hostil incluso en su corazón. Pero el religioso que está agotado dice, hago todo por Dios, ¿verdad? Pero estoy muriéndome en el intento, hago esto, aquello, leo, estudio, voy a la iglesia, pero no avanzo, ¿verdad? Y ahí estoy avanzando con el acelerador apretado, freno de mano puesto, ¿verdad? Consumiendo combustible y no avanzando nada.
Y hay un riesgo, obviamente, de recalentar ese motor interno. Entonces, estos dos son extremos, ¿no? Ambos necesitan libertad de parte del Señor. El primero necesita la libertad para moverse, el que es perezoso espiritual, ¿verdad? Y el segundo necesita una libertad para descansar. Cantábamos recién el Salmo 23, ¿verdad? Eres mi pastor. Nada me falta, Dios. Cada vez que leo ese Salmo 23, es como que me transportara, ¿verdad?, a ese campo del buen pastor, ¿verdad?, que nos ayuda a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero descansando, ¿verdad?, sabiendo que Él tiene el control, ¿verdad?, que Él puede ver a los enemigos, ¿verdad?, y descansar en Él. Dios quiere que aprendamos a descansar. Jesús no nos ofrece solo una libertad de algo, ¿verdad?, por ejemplo, del pecado, de la condenación, del miedo. Él nos ofrece también una libertad para algo. Somos libres para, ¿verdad? Y esa es una de las libertades que vamos a hablar hoy día. Libres para descansar. Porque para descansar hay que estar libre. Antes yo cometía el error en mi trabajo, ¿verdad?, esto del compromiso, de decir, como yo tengo una renta variable, ¿verdad?, eso significa que tengo un sueldo más variables. Entonces yo decía, me voy de vacaciones, pero igual sigo conectado, ¿verdad? Entonces estaba ahí comiendo mi palmera en la playa y con el teléfono al lado, ¿verdad? Los niños jugando, yo con las patitas en el agua y a veces cerrando un negocio, ¿verdad? Una cosa muy extraña, ¿verdad? Entonces necesito ser libre de aquello, ¿verdad?, para descansar. Y mi jefe me dice, ¿no? Me dijo ya, no, desconéctate, ¿verdad? No te vamos a molestar. Era una carga que yo mismo me ponía, ¿verdad? Y lo justificaba. Pero finalmente, ¿cómo creen que yo llegaba de vuelta a mi trabajo? Cansado, ¿verdad? Yo decía, es que así cuando llegue no tengo la montonera de correo electrónicos y WhatsApp, pero al final era un golpe, ¿no?, al agotamiento, ¿verdad? Y obviamente eso eso también afecta tu vida espiritual, ¿ok? Entonces nuestra vida cristiana es una verdadera batalla espiritual, ¿verdad? Y acá hay un riesgo que es el agotamiento físico, espiritual, emocional, con el cual también debemos batallar, ¿sí o no? ¿Batalla usted con su ánimo, con su propio yo? Bueno, la psicología lo muestra de distintas maneras, pero efectivamente, espiritualmente estamos batallando, ¿verdad? Algunos dicen allá afuera que el principal enemigo es uno mismo, ¿verdad? Pero entendemos que es el enemigo. Pero el Señor también lo manifiesta como la concupiscencia, esa maldad que hay interna, ¿no? Y dentro de eso está todos estos pensamientos de desánimo que te llevan al mismo suelo, ¿no? Y que tienen la finalidad de no permitirte levantar. Entonces, a veces tenemos que abordarlo como la semana pasada, desde la pereza, ¿no?, espiritual. Pero también a veces es necesario detenernos. El objetivo de unas felices vacaciones, ¿cuál es? Que sean felices vacaciones, descansar, disfrutar. Pero laboralmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Ah? No, pero laboralmente, un dueño de empresa, ¿cómo debiese ver la vacación de su trabajador? Que recobra fuerza, ¿no? Y va a tener mejor productividad en lo que hace. Bueno, necesitamos, hermanos, recordar el descanso, ¿verdad? ¿Cuándo recordamos el descanso? ¿Cuándo? Cuando ya no damos más, cuando te empieza a tiritar el ojo, ¿verdad? O cuando espiritualmente ya estás completamente endurecido, ¿no? Entonces necesitamos este equilibrio en la vida cristiana. Mientras no tengamos un equilibrio espiritual, vamos a estar siempre haciendo todas las cosas mal. Nos vamos a los extremos, ¿ok? Muy bien. Entonces, el profeta Elías, ¿se recuerdan del profeta Elías, no? Después de una victoria monumental en el monte Carmelo, donde derrotó a 450 profetas de Baal, ¿se recuerdan la historia, no? Ok, está ahí en el Antiguo Testamento. Después de esta tremenda victoria, ¿saben lo que le pasó? Cayó en algo así como una especie de depresión, ¿verdad? Tan profunda
que incluso él anhelaba, ¿qué cosa? Morir, ¿verdad? No es que se quería suicidar, pero sí anhelaba ya descansar, ¿no? ¿Qué pasó? No fue derrotado por el enemigo externo, ¿verdad? Porque ahí tuvo victoria, sino que el cansancio, ¿verdad? Físico y mental le pasaron la cuenta y ahí quedó, ¿no? Quedó literalmente tirado y estaba en una condición muy mala. Y Dios no le dijo a Elías, échale más ganas, Elías, párate, ¿verdad? No le dijo que inventara fuerzas. Tampoco le dijo no seas perezoso. Ahí en Primera de Reyes, bueno, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo 19, pero en resumen le dice, levántate, come y bebe. ¿Ok? Esa fue la orden de Dios. Levántate, come y bebe. No levántate como para seguir luchando, sino que párate para que puedas comer y beber. ¿Le gusta comer y beber? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, con equilibrio, ¿verdad? Ok. Entonces primero restauró sus fuerzas físicas, sus fuerzas emocionales y luego ya le dio una misión. Si usted lee la historia se va a dar cuenta que luego que se recupera, entonces ya es tiempo de seguir adelante. Porque Dios no es un Dios explotador, ¿se entiende, no? O sea, Él nos hizo con una capacidad, que es una capacidad bien definida, una capacidad física, ¿verdad? Que no la podemos sobrepasar, ¿no? Y ahora que me regalaron esta caminadora, todavía no paso a la trotadora, ¿no? Pero en la caminadora, estoy en ese proceso, ¿verdad? Recién, si yo me quiero pasar del tiempo necesario, el otro día me dio como un calambre, ¿verdad? Yo quise unos minutitos más, y me tuve que bajar, ¿verdad? Porque debo ir poco a poco, ¿verdad? Ok, Dios no es un Dios abusador, ¿verdad? Es un Dios que nos ama, que nos creó con propósitos, y uno de esos propósitos es que seamos felices y plenos, ¿verdad? Que disfrutemos, ¿verdad? Es un padre que quiere que sus hijos descansen, y este descanso tiene que provenir de Él. Él ofrece un descanso, ¿sí? No es que te dice, descansa como tú puedes. Tu jefe te dice, usted vea si va o no de vacaciones, ¿verdad? A donde quiera. Pero el Señor te dice, yo te haré descansar en mis pastos, ¿verdad? En mis prados, con mis fuerzas. Entonces eso es lo que eso es lo que quiero que entendamos en esta todavía mañana. ¿Qué es el verdadero descanso en el Señor? Descansar en el Señor no es no hacer nada, ¿sí? Porque a veces pensamos que es eso, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos en el día descansar en el Señor? Todo el tiempo, ¿verdad? Constantemente estamos descansando. Recibimos algo, una tarea, descansamos en el Señor, pero hacemos aquella tarea. ¿Se entiende, no? No significa que usted ahora se compre un Berger y hasta que el Señor venga ahí se estaría bueno, ¿no? Pero la realidad es que la vida sigue, ¿verdad? Le va a llegar la cuenta de la luz, del agua, del gas. Bueno, mejor no sigo. Entonces, el descanso, hermanos, es bíblico. ¿Ha escuchado la palabra Sabbat? ¿Sí? De aquí viene la palabra sábado, ¿verdad? Y esta palabra Sabbat era justamente el día que Dios instauró para el descanso. O sea, nos habla de cesar lo que hago, nos habla de reposar, pero siempre en un sentido espiritual, que por supuesto lo podemos llevar a lo físico, pero lo espiritual es lo importante, detenernos, ¿verdad? A buscar las cosas del Señor, descansar, hacer una pausa. Es una posibilidad que tenemos los creyentes de descansar en el Señor en medio del agotamiento físico, mental y emocional. ¿Ha tenido semanas así? O días intensos en donde usted dice, no quiero que ni cante el gallo, ¿verdad? No quiero que nada me recuerde. Hay días que uno quisiera como ni pensar en nada, ¿verdad? Ni qué cocinar, ni qué comer, simplemente desconectarnos, ¿verdad? Pero ahí ya llegamos a un extremo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Ok.
Entonces, los cristianos, los creyentes, tenemos esta posibilidad, este sabbat, ¿verdad? De poder descansar en medio del agotamiento físico, mental, emocional en el Señor, ¿verdad? Ahí tú debes ser un buen administrador, debes ser prudente y debes ser sabio para hacerlo en el momento correcto. Entonces, eso significa el verdadero descanso en el Señor. Descansar en el Señor no es ser más perezoso, porque estaríamos yéndonos en contra de lo que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? No se trata que ahora dejes de hacer lo que debes hacer en tu vida. El descanso en el Señor es cesar de tu propio esfuerzo para comenzar a depender ahora de sus fuerzas, ¿sí? No sé si esta semana tendrás una misión importante, una tarea importante, un desafío que a lo mejor te genera mayor trabajo, ¿no? No sé si te pasará, o tal vez más adelante, un trabajo más pesado, una reunión más difícil, una prueba en lo que estudias, no sé. Pero ahí es donde debemos depositar esa ansiedad, ¿verdad? Esas fuerzas que a veces no tenemos, descansar en el Señor. Cuando nosotros somos débiles, el Señor es fuerte, en realidad es fuerte siempre. ¿Ok? Entonces debemos aprender a depender de las fuerzas del Señor. Muchas veces uno se enfrenta al día a día y uno dice, yo creo que no voy a poder, no va a resultar, ¿verdad? No sé si seré capaz de pasar o saltar al otro lado. ¿Han saltado alguna vez ahí un canal? Bueno, yo cuando chico salté mucho, ¿no? Siempre caía, ¿verdad? Me faltaba un poquitito, ¿verdad? Hasta que un día salté y caí de cabeza. Pero pasé, ¿no? Pero así son los desafíos de la vida, ¿no? Necesitamos a veces mirar y decir, no, yo creo que no. Y ahí estamos, ¿no? Y saltamos al otro lado, pasamos al otro lado, pero entendemos que necesitamos la fuerza y la guía del Señor para poder avanzar correctamente, ¿no? O si no, nos vamos a agotar. Necesitamos poner al Señor en medio de todas nuestras situaciones. Entonces, es el Señor el que te da sus fuerzas. La pereza, el perezoso dice, Señor, no voy a orar porque me da sueño. Así dice el perezoso, ¿no? Y ya, buenas noches, Señor. Y se acuesta y duerme, ¿verdad? Y no ora. Pero aquel que descansa en el Señor puede tener pocas fuerzas, ¿no? Pero se presenta delante del Señor y dice, Señor, tengo pocas fuerzas hoy día, estoy aquí, ¿verdad? He servido, he trabajado, ahora confío, ¿verdad?, en que tú renovarás mis fuerzas para poder acostarme, ¿verdad? Y ya listo, y te duermes, ¿verdad? Y descansas en el Señor, duermes en paz. El perezoso lo que hace es huir de aquella responsabilidad. El que descansa en el Señor cumple su responsabilidad y luego suelta ese resultado en las manos del Señor, ¿verdad? Escuchaba a Luis que hablaba de la mañana de su devocional y tocabas el tema de tu trabajo, ¿no? Que trabajamos en algo similar. En mi trabajo me pasa que es un trabajo muy demandante y tenemos el desafío, los que trabajamos en las áreas comerciales, que tenemos que generar negocio, porque se nos mide por hacer negocio, ni por la ropa, ni por nada, por el negocio, ¿verdad? O sea, el contrato firmado, ¿verdad? Y facturado y pagado. Ahí el gerente sonríe. Entonces, terminamos un mes, ¿verdad? Y puede ser que nos fue bien y nos abrazan, ¿verdad? Nos aplauden, pero el día 1 comenzamos de cero, ¿verdad? Todo de nuevo, ¿verdad? O sea, la gloria duró un ratito, ¿verdad? Yo tenía un jefe, bueno, con Luis que éramos compañeros, teníamos un jefe que tú le presentabas el negocio y dice, ya, súper bien, oye, quiero que hablemos, y como que ni nos pescaba, ¿verdad? Y uno iba tan contento a llevarle el contrato, ¿verdad? Entonces, cada vez que me toca enfrentar mi trabajo, yo le digo, Señor, yo no tengo cómo obligar a la gente a que contrate lo que yo les puedo ofrecer. Pero te pido que me ayudes. Voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? No puedo dejar la obra del Señor. Voy a hacer mi trabajo, ¿verdad? Me voy a concentrar, voy a hacer bien mi trabajo.
y te pido, Señor, que me ayudes, ¿verdad? Día 1, 2, 3, estamos ahí, ¿verdad? Sembrando, hablando. Y a veces, y muchas veces, tengo que soltar esas cosas porque tengo que dedicarme también a otras cosas propias de la familia y de la iglesia. Entonces, ahí es donde yo le digo, Señor, descanso en ti. Voy a soltar esa preocupación, ¿verdad? Porque veo que ya, ¿a cómo estamos? ¿A cómo estamos hoy día? 19. Ay, 19, ¿verdad? En algunos cierran el mes el 24, el 20. Entonces, uno comienza a presionarse, pero he aprendido a descansar en el Señor. Y como el Señor nunca llega tarde, en el momento oportuno, ¿verdad? Lo que tú hiciste bien en el Señor, entonces Él te ayuda. Entonces, ya no vivo angustiado, ¿verdad? Por el día 1 que parte todo de cero, sino que descanso en el Señor, ¿verdad? Él ya tiene todo preparado, ¿verdad? Para quienes serán. Él conoce mis clientes, yo no los conozco, ¿verdad? Y los voy conociendo mes a mes. Él tiene el control de nuestras vidas. Y ahí ya llevo 9 años, ¿verdad? En este trabajo. Entonces, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a soltar, ¿verdad? Pero hacer nuestra parte, ¿se entiende? Porque descansar en el Señor no es no hacer nada y Señor, tú mándame y tú sóplame cuál es la alternativa de la prueba. Eso jamás, ¿no? Sino que hacemos nuestra parte, nos afanamos en aquello y ahora descansamos en el Señor. Es algo que nos cuesta, pero debemos aprender a hacerlo, ¿verdad? Eso va a traer mucho beneficio a tu vida espiritual. Entonces, descansar es cesar de nuestras propias obras, incluso hablando de lo religioso, ¿no? Hebreos capítulo 4:10 dice, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios, usted y yo entró en el descanso de Dios, esa es la invitación, ¿no? O sea, el Señor dice, descansen, entren. Todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Ahora, una pregunta, ¿no? ¿Dios necesita descansar? No, porque no se debilita, ¿verdad? Pero Dios toma este ejemplo, ¿verdad? Y nos muestra en la Biblia estas figuras que de alguna forma nos ayudan a ilustrar cómo debemos conocer a Dios, pero también para aplicarlos en nuestra propia vida, ¿verdad? Son parte de las características de Dios. Después de crear el universo, de crear todo lo creado, Dios, ¿qué es lo que hizo? Descansó, hizo una pausa, no porque estuviera cansado, sino porque había terminado. Cuando tú terminas algo, lo lógico es que te sientes. Imagínate que estamos construyendo una casa, ¿verdad? Y la construimos y terminamos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Bueno, le sacas fotos, la miras, la contemplas. Te detienes, ¿verdad? No sigues haciendo cosas. Bueno, a veces en el corazón, ¿verdad? Ya le quieres hacer más cosas y mejor un tercer piso, ¿verdad? Un cuarto, ¿verdad? Y ahí estás toda la vida afanado. Ahora, cada cosa tiene su afán, ¿verdad? Cuando tú inicias algo, siempre vas a tener interés, ¿no? Por aquello y de alguna forma vas a tener más atención en aquello, ¿verdad? Sea tu auto, tu mascota, lo que sea, ¿no? Lo que estudiaste, qué sé yo. Pero no puede ser eso toda la vida. Siempre al principio nos sucede aquello, ¿no? Pero el Señor, después de crear todo, descansó porque había terminado, ¿verdad? Su obra estaba completa y Él lo que hizo es, nos enseña la palabra que descansó, ¿verdad? Para luego pedirnos a nosotros lo mismo. Nosotros, en cambio, nunca terminamos. Iniciamos cosas que son interminables, ¿verdad? Siempre hay algo por hacer, ¿o no? Piensa en su casa. ¿Cuántas cosas hay que hacer? Yo ya arreglé la mía, quedó buena. Mi esposa no ha dicho nada, pero quedó bueno lo que hice. Pero ¿cuántas cosas hay por hacer en casa? ¿Sí? El hermano Francisco también tiene, que les viene haciendo, también tiene cosas que hacer en la casa. El otro día lo acusaron. Entonces, tenemos listado de cosas que hacer, ¿no? Ok. Siempre hay algo por hacer, pero a veces estamos generando, a veces es necesario descansar, pero ya estamos pensando, mientras descanso,
en qué es lo que tengo que hacer. La familia debemos darnos el tiempo de descansar en conjunto también, ¿verdad? Tener un tiempo de descanso, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para aliviar el afán propio del día a día, ¿verdad? Porque acá yo veo la semana, ¿verdad? El lunes es lunes de limpieza, ¿verdad? Porque aquí pasa un batallón. Entonces, el lunes se limpia, se estudia, ¿verdad? Reuniones de trabajo, hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y termina el lunes, ya tenemos el martes, miércoles, jueves, viernes y así, ¿no? Pero es necesario detenernos. Necesitamos hacer pausas, ¿verdad? A mi mamá, por ejemplo, que está acá, ¿está mi mamá? Sí, está mi mamá. ¿Viste? No tenéis que venir hoy día. Mi mamá, por ejemplo, tiene que hacer pausas en su vida porque el no hacer pausas físicas le ha traído problemas en sus piernas. Mire feo a la hermana para que haga caso al doctor. Tiene que hacer ahora descanso, ¿verdad? Para que pueda recuperarse, porque cuando cargas, ¿qué sucede? Te sale más caro, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer pausas, hermanos. No es un pecado sentarte en el día a día, ¿no? ¿O sí? Sobre todo las señoras, ¿no? Que son más afanadas a veces en cosas. Hay que tomarse un tiempo para descansar, ¿verdad? Para detenerse, ¿verdad? Porque si no, te viene ahí el malestar y caemos, ¿no? Entonces, y hay cosas que son a veces irreparables, ¿no? Entonces, es necesario descansar también de lo físico. Entonces, el descanso en el Señor es comprender lo siguiente. Mira, lo puse como una frase, como una oración. Dios, tú eres suficiente. Mi salvación no depende de mis obras. Él hizo todo, ¿no? El éxito de mi ministerio no depende solo de mi esfuerzo. Yo hago mi parte y confío en que tú haces la tuya. Listo, ¿verdad? Descanso en el Señor. ¿Le has predicado a alguien? Y sientes que como que pareciera que la persona no entendió, no, como que me habrá faltado algo que decirle, ¿verdad? Y piensas como le voy a hablar de nuevo. Ya, le voy a mandar un mensaje. Ya, le voy a hablar, ¿verdad? Voy a repetirle todo, ¿verdad? Y comenzamos a angustiarnos ministerialmente, ¿no? En una predicación, ¿verdad? Y no recordamos que es el Espíritu Santo quien hace la obra en la persona. Lo que hacemos nosotros es contarle lo que sabemos de Jesús, ¿no? Y ya luego el Señor hace una obra. Pero a veces comenzamos cuando debemos descansar, cuando es tiempo de sabbat, ¿verdad? Espiritual, comenzamos a trabajar y no aprendemos a descansar en Él. Qué tremendo, ¿no? Pero debemos descansar en el Señor, ¿verdad? Si tú haces tu parte, lo que corresponde, entonces descansa en el Señor. Si corregiste la pereza espiritual y ahora estás haciendo las cosas en el Señor, descansa en el Señor. Él tiene cuidado de todo. Si cuida de las aves, como decía el canto, cuidará también de ti, ¿verdad? Y esa alabanza antigua, Feliz cantando alegre, no sé si la conoce, un himno antiguo, esa alabanza justamente habla de la felicidad. Feliz cantando alegre, ¿verdad? Yo vivo siempre así. Y luego dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Es un himno clásico, antiguo, ¿no? Y nos habla de esto de aprender a descansar en el Señor, ¿verdad? Como las aves. Entonces, descansar es un acto no solamente físico, es un acto de fe. El descansar es un acto de fe y de obediencia. El mandato del Sabbat no era una sugerencia, ¿verdad? No dijo Dios a su pueblo, y vas a descansar el séptimo día, ¿verdad? O sea, no le dice si quieres, si te parece, sino que fue una ordenanza, ¿verdad? Un mandamiento. Era un acto de fe, en donde la persona dice, Dios, yo voy a dejar de trabajar un día y voy a confiar en que tú proveerás y sostendrás lo que yo he hecho en estos 6 días de trabajo. Ahora, en general en los trabajos trabajamos de lunes a viernes, ¿no? Algunos quizás trabajan más días. Y ese sexto día lo usamos el sábado tal vez para la casa, ¿no? Para hacer
las cosas que tenemos pendientes, ¿no? ¿Sí o no? No vi a las hermanas muy apoyando el amén. Para el agricultor, descansar el sábado significaba, porque el mandato era justamente para esta área, ¿no? Para el agricultor, descansar el sábado significaba confiar que Dios iba a cuidar su cultivo, porque ese día no lo iba a regar, no iba a darse las vueltecitas, ¿verdad?, para mirarlo, sino que Dios era el que se iba a encargar de aquello. Entonces es un desafío, ¿no? Pero esto se aplica a cualquier área de tu vida. Para nosotros descansar significa confiar en que Dios va a cuidar, por ejemplo, nuestra familia. Una de las cosas que a veces uno tiene miedo, ¿no?, de que los hijos ya tengan que salir a enfrentar el mundo. Nos da miedo, ¿no? Yo como que eso lo trato de no pensar mucho. Pero va a llegar un momento en que tus hijos ya no vas a poder, ¿verdad? Yo le digo a la Monse, mira, vamos a empezar a tomar la micro, pero yo me siento atrás, ¿verdad? Tú te vas adelante, ¿verdad? Para ver cómo, y uno como que se tortura, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿verdad?, más de lo que debemos, y no descansamos en el cuidado del Señor, ¿verdad? Y eso obviamente trae, ahora no significa que usted suelta a sus hijos y los deje a la deriva, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, descansar para nosotros significa confiar en que Dios tiene cuidado de nuestra familia, incluso si no son cristianos. Él tiene cuidado de ellos, ¿verdad? Tiene cuidado de nuestro ministerio. Uno como pastor siempre comete muchos errores, ¿verdad? De pensar que el ministerio es mío, ¿no? Incluso en otros lugares dice, el ministerio de Rubén Estrada. O hay gente que dice, le quiero mostrar mi ministerio, ¿verdad? Pero es un error, ¿no? Tenemos que aprender a descansar, primero partiendo de que el ministerio, ¿verdad?, no se trata de nosotros. Hay un trabajo que hacemos, pero se trata del Señor. Él tiene el cuidado de todo. Cuando veíamos de iniciar el construir este lugar, teníamos muchas dificultades, ¿no? Porque éramos pocos, no sabíamos casi nada de lo que se aprendió, ¿verdad?, acá, y los recursos eran pocos, ¿verdad?, también. Entonces, yo el primer día de trabajo, que fue un 1 de mayo, cuando esa foto que salimos picando ahí, yo ese día venía preocupado porque yo estaba sin trabajo, ¿verdad? Y lo único que teníamos era como un poco de tiza nomás, era como que alguien, ni sé quién nos regaló eso o si estaba por ahí, como para marcar. Pero yo estaba preocupado y decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque construir es muy caro, ¿verdad? Y cuando pasó alguien por fuera, ¿verdad?, ahí afuera, y me dijo, ¿qué están construyendo? Una iglesia. Tome, le regaló esto, y me regaló unas cosas para baño. Yo ahí comprendí que el Señor iba a proveernos de todo, ¿verdad? Pero yo en mi corazón ya estaba, o sea, era para disfrutar el primer día de construcción, ¿verdad? Sin ningún material de construcción. Pero de poder aprender a descansar en Él. Y poco a poco el Señor nos fue enseñando, ¿no?, que debíamos descansar en Él. Y a veces los desafíos para construir eran de mucho costo. Y uno dice, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5. No, ni aunque diera $1.000.000 cada uno, nos alcanza, ¿no? Señor, y el Señor está, te dije que estés tranquilo, descansa en mí, ¿verdad? Entonces yo aprendí en el Señor a presentarle esas necesidades al Señor, ¿verdad? A sentirme bienaventurado, dichoso, feliz al confiar en el Señor. Entonces en una planillita, ¿verdad?, un Excel en el computador, anotaba todos los materiales. Y yo cotizaba sin plata, ¿verdad? Entonces cotizaba e incluso hasta como que pedía descuento y no tenía ni para pagarlo todavía, ¿no? Pero trataba de ser un buen mayordomo de lo que no tenía todavía, ¿no? Pero como del Señor son las riquezas, entonces hacía mi planilla, ¿verdad?, de las cosas que necesitábamos realmente, ¿verdad? Y yo decía, ya Señor, en el momento de hacerlo uno se angustia porque cada cero se aprieta la guata, ¿no? El estómago para los que están en otras partes. Y resulta que ahí dejaba yo eso y hasta me olvidaba de aquella situación, ¿verdad? Y de pronto, de maneras sobrenaturales, ¿verdad?, milagrosas, el Señor nos
proveía, ¿verdad?, de todo lo necesario. Y yo no podía entender cuando el Señor me decía, no vendas nada, ¿verdad? Porque uno lo primero que quiere hacer es, salgamos a vender algo. No estoy en contra de aquello, pero era como que yo quería hacer eso, ¿verdad? Y el Señor me decía, no, aprenda a descansar en mí, ¿verdad? Si no se trata de ti. Y poco a poco fuimos trabajando. Ahora, esto no piensen ustedes que nos llegó de un día para otro el milagro, ¿no? Pero fueron años, ¿verdad? Y hasta el día de hoy el Señor nos ha seguido proveyendo. Pero aprendamos a descansar en el Señor. Aunque las cosas sean incluso inalcanzables para nuestro pensamiento, aprendamos a descansar en Él. Entonces, para nosotros, el descansar significa tener fe, confiar que el Señor estará con nosotros en el momento indicado. Muchas veces no pudimos hacer nada porque no teníamos los recursos, pero ¿sabe lo que la enseñanza que me daba el Señor? Era que cuando la iglesia no estaba animada a poder trabajar por alguna razón, no habían recursos. Nos animábamos y el Señor nos daba los recursos para poder hacerlo, ¿verdad? Y eso es hasta el día de hoy. Muchos no quieren descansar y dicen, no puedo descansar porque tengo que trabajar para conseguir el sustento de mi familia, no puedo parar, tengo compromisos, tengo que hacerlo. Pero el Señor, ¿qué te dice? No entendiste nada. No es una consulta, es una ordenanza. Debes descansar, ¿verdad? En mí, dice el Señor. Y ahí estás entonces sin parar ni siquiera para disfrutar lo que logras conseguir materialmente, ¿verdad? Y Dios te da cosas y no las disfrutas porque ya estás pensando en algo más, ¿no? Entonces tienes que aprender a mí me da tanta rabia cuando uno cocina, ¿verdad? Y se comen todo en 2 minutos, ¿verdad? pero sáquenle el juguito por lo menos, disfrútenlo, ¿no? Entonces, aprendamos a disfrutar lo que Dios te da, ¿verdad? Y como dijo Pablo, sea mucho, sea poco, ¿verdad? Agradecer al Señor. Pensar en separar tiempo para Dios en medio del afán, eso está completamente descartado, no está ni en cartera, no está ni en lista. Mira, yo como pastor siempre voy a comprender las razones que ustedes puedan tener para no buscar al Señor, ¿verdad? Porque he tenido mucho trabajo, porque estoy muy cansado, por esto, por aquello. Siempre lo voy a entender, ¿verdad? Yo le voy a decir, hermano, vamos a orar por ti, te vamos a apoyar. Yo siempre lo voy a hacer. Pero lo que yo veo en el día a día es que esto trae consecuencias en la vida de las personas. Cuando tú no te detienes, ¿verdad?, en el afán de la vida, cuando no eres capaz de separar un tiempo para el Señor, pero en tu corazón, no estoy hablando ni siquiera de venir más a la iglesia, estoy hablando de tu intimidad con el Señor, vienen consecuencias en la vida de las personas. Hemos tenido casos en la iglesia de personas que no quisieron escuchar el consejo de Dios, ¿verdad?, que les decía, Sabat, ¿verdad?, detente, ¿verdad?, para un rato, descansa, dedica tiempo a la familia, dedica tiempo a descansar, párale, ¿verdad? Y quedaron a la deriva, ¿verdad? Y todo lo que construyeron, incluso lo perdieron. O sea, no sirvió de nada. Y eso es muy triste, es muy lamentable, ¿verdad? Por eso es importante escuchar el consejo del Señor. Tenemos que detenernos también, ¿no? Debes descansar y por ende separar tiempo, ¿verdad?, para tu Señor. Es importante. Es importante que en el día a día, en los afanes de tu día, tengas un tiempo para hablar con el Señor. Un tiempo de calidad, por supuesto, ¿no? No ahí a la última hora en tu almohada ya medio somnoliento, ¿no? Entonces necesitas descansar. ¿Por qué nos cuesta tanto descansar, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta? Bueno, algunos dirán, no, a mí no me cuesta nada. Pero en general, ¿por qué nos cuesta tanto descansar? No descansamos muchas veces y simplemente por orgullo, ¿eh? ¿Sabías eso? Por orgullo, ¿verdad? Ya hablamos acerca del orgullo, ¿no?
El orgulloso dice, si yo no hago esto, no queda bien, ¿verdad? Y ahí le dicen a la señora de la casa, oye, tranquila, ¿verdad? Nosotros vamos a encargarnos de las cosas de la casa. Ya, siéntate un ratito, ya. Y ahí están todos, ¿verdad? Los de la casa tratando de ayudar a hacer y así no se hace, ¿verdad? Así no lo hago yo, ¿verdad? Pero descansa. No, es que así no puedo descansar. Yo no estoy hablando de nadie en particular, ¿eh? Por si acaso. Son ejemplos que el Señor ahí me da. Sí. El orgulloso está así, ¿no? La persona que tiene un corazón humilde dice, bueno, Dios nos puede usar a todos, ¿verdad? Dios puede hacerlo sin mí, ya listo, no importa. Voy a descansar, me voy a desconectar, ¿verdad? Aprendan, ¿verdad? O es que usted lo que hace bien lo aprendió de una. No, ¿verdad? O sea, uno comete errores, ¿no? Entonces, muchas veces es porque no dejamos que los otros aprendan del error, ¿verdad? Entonces tenemos que descansar, ¿verdad? Cuando nos casamos, mi esposa no cocinaba y yo sí. Entonces, yo en eso de querer ayudarla, le he contado esta historia, ¿no? Eso de querer ayudarla y de querer colaborar y de ser un buen esposo, como que mi esposa entraba a la cocina y yo me metía y me ponía como a cocinar antes que... Y cuando ella lo quería hacer, yo estaba todo el rato ahí diciéndole, échale primero esto. No, cuidado. Mi mamá lo echa, ay, me pegaban, ¿no? Hasta que un día se enojó, ¿verdad? Se enojó, ¿verdad? Y me dijo, ándate a la pieza, ¿verdad? Al dormitorio. Y déjame cocinar. Si se quema, te lo comes, ¿verdad? Y se le quemó. Y me lo comí, ¿verdad? Pero hoy día cocina muy bien. ¿Se imagina? O sea, a veces, y yo estaba ahí como con el control remoto, ¿verdad? Escuchaba las explosiones. Ay, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a descansar, ¿verdad? Pero nos cuesta. A mí en general me cuesta esto de delegar, ¿verdad? Como cosas me cuesta mucho y debo luchar con aquello. Pero a veces es puro orgullo nada más, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a descansar. No descansamos por justamente esta necesidad de tener el control de todo, ¿verdad? Ya hablamos acerca de ese tema, ¿no? De soltar el control y aprender a descansar. El que es controlador dice, no, yo no puedo soltar el timón. Aquí voy a dormir, no sé, así yo duermo, ¿verdad? Con la mano en el manubrio. Pero debes aprender a soltar, ¿verdad? Mi esposa cuando aprendió a conducir, ¿verdad? Nosotros la obligamos a sacar licencia de conducir. De hecho, con mi hija fuimos a la municipalidad, le sacamos la hora y se la pasamos, ¿no? Para que aprendiera. Pero cuando me tocó subir al auto, ¿verdad? Yo tenía muchos temores, muchos miedos, ¿no? Y no disfrutaba, ¿verdad? El viaje. Y ella manejaba bien. Entonces tuve que aprender que debo descansar, ¿verdad? Ahora ya me duermo en el camino, ¿verdad? Me llevan y a veces hacemos cambios, ¿no? Pero nos cuesta, ¿verdad? Por esto de querer controlarlo todo, ¿verdad? Estaba como tratando, roja. Señora, a 7 kilómetros cruzando, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender a descansar, ¿verdad? Y el que va de copiloto aprenda a disfrutar el viaje. A quedarse callado voy a decir, pero mejor disfrutar el viaje, ¿verdad? Bueno, no descansamos tampoco por esto del materialismo, por el exitismo, ¿verdad? Eso es un tema que también vimos, pero el exitista te dice, tengo que producir más, ¿verdad? Tengo que crecer, no puedo quedarme así, ¿verdad? Y estás bien, así puedes vivir, pero quieres tener más y más. Y no estoy diciendo que no tengas aspiraciones, pero si eso te quita la paz, el descanso, eso es algo que tú debes trabajar en tu vida. ¿Se entiende, no? Porque si no vas a terminar con muchas cosas materiales, pero completamente destrozado. Y hay gente que es así, ¿verdad? Y esa gente termina sola, porque perdió el contacto, ¿verdad? Con todo lo que debía tener, ¿verdad? El que descansa en el Señor
dice, mi valor no está en lo que yo produzco, ¿verdad? Sino en quién soy en Cristo, ¿verdad? Entonces voy a descansar. Me voy a esforzar, pero voy a descansar en el Señor. Y el Señor, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y tú descansas en el Señor. Y eso es algo que debemos creerlo, ¿no? Descansar en Él. Es necesario, hermano, descansar en Él. El que no descansa en el Señor es porque todavía es esclavo de algo. O sea, si tú todos los días estás cansado física, emocional y espiritualmente, es porque todavía estás esclavizado a algo, a tu orgullo, al querer controlar todas las cosas, a los miedos, a la necesidad de la aprobación en la sociedad, al materialismo, al consumismo, qué sé yo. Todo eso te lleva a un agotamiento. El pecado te lleva al agotamiento, ¿verdad? Imagínate un hombre o una mujer celosa o celoso. ¿Cómo crees que es su vida? ¿Cómo crees? Agotador, ¿no? Todo el día estar pensando, ¿verdad? Tienes que descansar en el Señor. Entonces, la verdadera libertad incluye libertad para descansar. Todos estos puntos que hemos visto nos llevan al descanso en el Señor, ¿verdad? Eres libre para descansar. El esclavo es alguien que solamente trabaja. Recuerda que un esclavo no tiene derechos, solo tiene deberes, ¿no? Entonces, eso era en el tiempo de la esclavitud. Si lo llevas a hoy día, ¿verdad? Cuando eres esclavo espiritual, estás todo el día, ¿verdad?, en pos de aquella esclavitud. Pero cuando Dios te hace libre, ahí queda, ¿no? Y tienes que aprender a vivir en libertad. Porque el esclavo que sale libre sigue teniendo ese pensamiento de esclavo, pero tú debes aprender a vivir en libertad y descansar en el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir, que es un trabajo, pero desde el descanso. Mira qué extraño esto, ¿no? A servir desde el descanso. Para esto vamos a tomar un pasaje que está en Mateo capítulo 28, Mateo 11, 28 y 30, que tiene relación al texto, ¿no?, que leíamos al principio, cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. ¿Ok? El versículo 28, Mateo 11, 28 dice, luego dijo Jesús, el 29, después que les dice esto, vengan a mí todos los que están cansados, que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, en el versículo 29 dice algo que puede ser incluso hasta contradictorio, dice, pónganse mi yugo. Primero les dice, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, pero luego en el 29, ¿verdad?, les dice, pónganse mi yugo. Parece que acá algo está raro, ¿no? Jesús nos dice que si estamos cansados, nos acerquemos a Él y Él nos dará reposo, ¿verdad? Pero resulta que luego nos quiere poner un yugo. ¿Y el yugo qué es lo que es? Es una herramienta de trabajo, ¿no? Para los animales y para el agricultor. Y bueno, es un trabajo en general pesado. Entonces, ¿cómo puede darme descanso el Señor? ¿Por qué no dio otro ejemplo, a lo mejor, y reposad sobre las nubes? No sé. Venid a mí, ¿no?, los que estéis cargados y cansados y trabajados, y os haré flotar en las nubes, iremos a un oasis. No, pero Él dice, les pondré mi yugo, ¿verdad? Eso es más trabajo también, ¿no? Es algo trabajoso. Pero el yugo de Jesús es muy diferente. Muy diferente. El Señor no quiere que tú no hagas nada, porque sería eso algo completamente desconectado de la realidad, ¿verdad? El yugo del mundo, o la religión incluso, ¿verdad?, la religiosidad es algo pesado, ¿no? Áspero, te lastima, ¿verdad? La religiosidad te dice, tiene que rezar 1000 Padre Nuestros, ¿verdad? Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Ok, la religiosidad, ¿verdad?, te pone más carga encima. El mundo, por lo demás, también con sus afanes, ¿no?, te exige que tires solo
el yugo del mundo, de la religiosidad, que cumplas reglas, que te esfuerces incluso por tu salvación, que justifiques, ¿verdad? Estés constantemente ahí haciendo algo, ¿verdad? Y ese yugo, ¿qué hace? Te agota, te cansa, ¿verdad? Pero el yugo de Jesús es distinto, porque es un yugo, primero que todo, cuando lo recibes, tú dices, esto es liviano, ¿verdad? ¿Le ha pasado, no? Que a veces tú piensas que han empujado un auto, ¿sí? Hay autos que son durísimos, ¿no? Pero a veces cuando uno va mentalizado como que esto es, y cuando lo empuja resulta que hasta puedes correr, ¿verdad? Con el auto es muy liviano, ¿no? Bueno, cuando experimentas el yugo de Jesús, sientes esa liviandad. ¿Sabes por qué? Porque va contigo. Él dice, yo voy a tirar contigo, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el yugo, ¿no? Esto de los animales, qué sé yo. No estás solo, ¿verdad? Y además, ese yugo está diseñado para que el peso se distribuya, pero Jesús lleva la mayor parte. ¿Sí o no? ¿Fabricas oxígeno tú? No, ¿verdad? Imagínate, sería una locura. Y el Señor nos da el oxígeno gratis, disponible. Cuando fue la pandemia, hubieron personas que les llegó la cuenta porque estuvieron conectados a los respiradores y el valor del oxígeno era carísimo en una clínica, ¿no? Eran unos valores tremendos y el Señor nos da oxígeno gratis. O sea, tú no te preocupas por ello. ¿Sí o no? Claro. Entonces, la vida con Cristo es vivir sabiendo que el Señor va contigo, ¿verdad? Que Él lleva la mayor parte, ¿verdad? Y acá necesitas tener fe en Él. Tú haces tu parte, yo llamo al cliente, le cuento de mí, de la empresa, y luego el Señor, ¿qué es lo que hace? Pone gracia, te da las habilidades, ¿verdad? Borra las cotizaciones de los otros. No, eso no lo hace, ¿no? Y el Señor pone gracia, ¿verdad? Para que puedas salir adelante, ¿verdad? Que tus productos, que lo que tú haces, que tu trabajo sea valorado y preferido, ¿verdad? Entonces, descansamos en el Señor, pero hacemos una parte. Ahora, ¿quién hizo la mayor parte? ¿El Señor o tú? El Señor. Y tú incluso te sorprendes, ¿no? Y eso que no hice tanto, ¿verdad? Y te gastas los millones de pesos después de las comisiones. Ok. Servir a Jesús lo tenemos que hacer desde el descanso, ¿verdad? Y eso significa hacer lo que Él pide. Y ya tú estás quizás teniendo un conflicto interno, ¿verdad? De decir, ¿pero cómo? No se supone que tengo que descansar. Debías hacerlo como yo creo. Pero no, el Señor te dice, para descansar, tienes que hacerlo como yo te digo. Ni siquiera el Señor quiere que tú te esfuerces mucho en eso. Él te dice cómo debes hacer las cosas, ¿verdad? Hacer lo que Él te pide, ¿verdad? No lo que tú crees que debes hacer, porque eso es una carga autoimpuesta, sino que debes aprender, ¿no? En esto. ¿Te imaginas, por ejemplo, tener a tu disposición alguien que te va a guiar y que te va a ayudar en tu vida? Como una especie de coaching, ¿verdad? Te ayuda en todo. Mejor que la IA, porque algunos están medio esclavizados con la IA. Pero mejor que eso, ¿verdad? Solo debes confiar en Él y hacerle caso para que te vaya bien. ¿Qué te parece esa posibilidad? O sea, todo lo que tú hagas, le consultas a tu coaching, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Y él te va a dar un consejo y te dice, no, mira, hazlo de esta forma, haz aquello, listo. Y tú lo haces y te va bien. ¿Le gustaría aquello? ¿Contrataría ese personaje? Bueno, pero es una realidad en nosotros. Algunos lo lograron percibir, ¿no? Porque eso es algo real. Jesús está con nosotros para darnos la dirección correcta, para decirnos, no para proponernos. Él nos dice, este es el camino, esto debes hacer, así debes relacionarte, esta debe ser tu reacción, ¿verdad? Corrige aquello. Y si tú le vas haciendo caso al Señor,
usando esta lámpara que es la palabra de Dios en tu caminar, las cosas van a salir bien. Y Dios te va a librar del error, ¿sí o no? O alguien me puede decir en esta sala si es que hay algún consejo de Dios que sea negativo para nuestras vidas, sinceramente. ¿Hay algo? Le doy la oportunidad. Se acabó la oportunidad. Listo, ¿verdad? No hay ni una. No hay ni una. Entonces, para poder servir a Jesús desde el descanso, tienes que hacer lo que Él te pide, ¿verdad? No lo que tú crees. Eso te va a hacer descansar, ¿verdad? ¿En serio? Una persona, por ejemplo, que tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Hombre o mujer, cuando busca a alguien con quien hacer su vida de pareja, busca una persona, aunque tenga un carácter fuerte, busca en el fondo una persona que le ayude, ¿verdad?, en resolver esas cosas que constantemente él está decidiendo o ella está decidiendo, ¿verdad? Que le resuelva. Va a tener sus conflictos al principio, pero eso le va a ayudar. Entonces esa persona comienza a bajar los ánimos, baja el conflicto y aprendemos a descansar en otro. Debemos aprender a descansar en el Señor, hermano. El Señor nos dice ya lo que debemos hacer, no tienes que inventarlo tú. Entonces simplemente debemos escuchar ese consejo y hacerlo. ¿Y qué va a pasar? Nos va a ir bien, ¿verdad? Tienes que confiar en que es Él el que produce el fruto. Debes aprender a hacerlo, ¿no? En Juan 15:5, un texto que hemos leído muchas veces, nos dice que separados del Señor nada podemos hacer, porque Él es el que da el fruto, Él es el que da el crecimiento, de Él proviene la savia necesaria para que esa vid sea fructífera. Todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes, todo lo que tú logras, debe provenir del Señor. Debemos aprender a descansar en el Señor, a confiar, ¿verdad?, en Él. Para que nosotros podamos servir a Jesús desde el descanso, entonces no debemos sentir culpa cuando descansas, porque Dios quiere que descanses. Entonces no te sientas culpable porque descansas. A veces, y nuevamente ahí las mujeres, ¿no?, tienen más este problema que los hombres, ¿no? Ustedes, hermanas, se están constantemente autocriticando, ¿no? Y si se sientan, piensan que a veces los de su casa, el esposo, los hijos, las van a ver como que, oye, ¿por qué estás sentada? ¿Por qué estás descansando? Y eso es un error, ¿no? Tenemos que corregir. Suena medio machista el comentario, pero es lo que sucede en la sociedad, ¿no? Entonces debemos aprender a descansar, ¿verdad? Si terminas de comer, ¿qué pasa después de comer? Bueno, sí, a eso me refería, ¿verdad? Hay que lavar los platos, ¿verdad? Bueno, cualquiera, hombre o mujer, lo puede hacer, pero disfruta el tiempo que estás en tu mesa, ¿verdad? Pero no comas rápido y ya luego vamos a lavar los platos, hay que secarlo tú y todo. No, tranquilo, ¿verdad? No es que así yo descanso, no sabemos descansar, ¿verdad? Ahora, hay que hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Pero aprendamos también a relajarnos, ¿verdad? Un poquitito. ¿Verdad que sí? Me van a mandar ahí la foto de todos sus platos hasta arriba, ¿verdad? Después el pastor, mire lo que pasa. El esposo no quiere lavar los platos. ¿Lavar los platos los esposos, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Con una gotita de Quick? No, ya no es con una gotita, ¿verdad? Ok. ¿Y lo lavan bien o no, hermanas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tanto, más o menos? Entonces aprende a vivir sin culpa por descansar. Dios quiere que descanses, ¿verdad? Debes hacer todo lo necesario para descansar. Así como te agendas y preparas tu semana para trabajar, debes prepararte para descansar, ¿verdad? Ahora vienen los días fríos, ¿verdad? Después del culto llegan a su casa, ¿verdad? Los que tienen chimenea prenden su cosita, ¿verdad? Pantufla, ¿verdad? Y descansan, ¿verdad? ¿Le gustó la idea o no? ¿Sí? Ok.
No me llamen, ¿verdad? A mí, o no, se pueden llamar, pero descansen, ¿verdad? Aprendan a tener ese tiempo de descanso, pero también luego hay que pararse, ¿verdad? No, o si no le pongo ahí el chilote, ¿verdad? Levántate, hombre flojo. Porque después se quedan pegados ahí en el otro, ¿no? Bueno, hay que ser equilibrado. Pero, mira, un ejemplo práctico de alguien que no sabe descansar en el Señor, lo voy a poner con un ejemplo como pastor. Un pastor puede predicar 10 sermones en la semana, harto, ¿no? Puede visitar 50 casas de hermanos, ¿no? Y en cada una comerse un pancito, imagínense. Atender 100 llamadas, ¿verdad? Telefónicas o WhatsApp y estar fuera de la voluntad de Dios. Mira, qué raro, ¿no? Porque eso sería fructífero, un pastor, ¿verdad? 10 predicaciones, 50 visitas, 100 llamadas telefónicas, consejería, ¿verdad? Y puedes estar fuera de la voluntad del Señor porque estás haciendo quizás lo que Dios no te pidió, ¿verdad? A veces hacemos cosas que Dios no nos pide. Otro pastor puede predicar 2 sermones en la semana, descansar un día, pasar un tiempo con su familia, completamente muy distintos los resultados de uno de otro, ¿no? Pero estar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que haya un estándar, ¿verdad? Pero estoy dando los ejemplos, ¿no? Que no significa cuánta cosa tú hagas, lo productivo espiritual que tú puedes ser, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ok. De hecho, si aplicáramos un puro concepto de lo que aprendemos espiritualmente, ya estaríamos mejorando bastante nuestra vida diaria y de agrado delante del Señor. Entonces el primer pastor ya está agotado y quizás no está produciendo un fruto genuino, sino que es algo por osmosis, ¿verdad? Por religiosidad, ¿verdad? Cumplí mis 100 llamados, ¿verdad? Listo. Visité 50 familias. Y el segundo pastor está descansando y su ministerio entonces fluye. Tiene que haber un equilibrio, por supuesto, ¿no? Porque hay casos de flojera. Entonces no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que Dios nos pide que hagamos y descansar en Él. Y disponernos a descansar. Recuerde que el Sabbat era un día específico. Entonces tú debes proponerte descansar dentro de una semana. Voy a ser más específico. Dentro de una semana tú tienes que, porque ese es el diseño de Dios, ¿verdad? Incluso el Señor da consejos para que la tierra descanse después de una semana agrícola, que eran 7 años. La tierra debe descansar del cultivo. No sé si eso se aplicará en la agricultura, los que son ahí del campo sabrán, no, pero dice, ¿no tanto? Ok. Pero la tierra debiese descansar, ¿verdad? Me imagino que se renuevan los nutrientes, qué sé yo, y luego, ¿verdad? Pero eso es para la tierra, 7 años, ¿verdad? Pero nosotros, según el diseño de Dios, debemos dentro de un ciclo de 7 días detenernos. ¿Cuánto? 1. Pero detenernos verdaderamente. ¿Sí? Y eso usted lo tiene que evaluar, usted tiene que ver cómo lo hace, cómo lo coordina, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Traten de no hacerlo el domingo del culto, ¿verdad? Hágalo ahí un día. Claro, porque después nos vamos al otro extremo. Pero tiene que descansar en su día a día. Ahora, aprovecho de decir esto. No es malo que usted falte a la iglesia si quiere salir a vacaciones, ¿no? Invite incluso, ¿verdad? Pero es necesario el descanso en la vida, porque si no te pasa la cuenta, ¿verdad? Cuando somos expuestos a mucho estrés, a muchas situaciones, viene sin duda el agotamiento físico. ¿Y qué debemos hacer? Parar primero, descansar, programarnos, ¿verdad? No todo es Cancún, ¿verdad? Puede también usted descansar en su casa tranquilito, ¿verdad? Y tomar aire, ¿verdad? Ok. Historias bíblicas del descanso. Hemos visto muchas, ¿no? Muchas historias, incluso muchas historias de lucha con el pecado, ¿verdad? Para ser libre. Pero veamos una historia que habla acerca del descanso. Jesús es un modelo de descanso, ¿o no? ¿Cómo se imaginan al Jesús de los años bíblicos, cuando estaba en la tierra, en su ministerio? ¿Ansioso? Llegaba la gente y estaba Jesús así como, apúrese porque tengo una multitud esperando. Jesús era un hombre ocupado, ¿eh?
Jesús era un hombre ocupado en su ministerio. Todos querían estar con Jesús. Por ejemplo, no me estoy comparando con Jesús, pero uno como pastor, los hermanos de la iglesia, todos quieren decir algo, ¿no? Saludar, contar alguna historia, alguna situación, pedir un consejo. Entonces, imagínense cómo era Jesús de ocupado. Era un hombre en la sociedad ocupado en su ministerio. Las multitudes lo presionaban. Incluso una vez Jesús se fue, ¿no? Dejó a la multitud y los dejó ahí, ¿verdad? Las multitudes lo presionaban, los enfermos lo buscaban, ¿verdad? Debe haber sido muy estresante ser Jesús, ¿verdad? Para una persona que no fuese Jesús. Sus discípulos lo necesitaban en cada momento. Y lo peor de todo, no entendían nada. Jesús les explicaba y hacían todo lo contrario. ¿Se acuerdan la semana pasada? Oren. Necesito que oren. Ya, Jesús, anda nomás, ¿verdad? Y cuando vuelve, que estaban durmiendo. Sin embargo, a pesar de todo su trabajo y todo lo que él tenía que hacer y lo demandante que eran las multitudes y la necesidad que había en las multitudes, recuerdan que él las vio con compasión porque parecían ovejas sin pastor, entonces había mucho trabajo sobre él. Sin embargo, Jesús se retiraba a solas para orar, hacía estas pausas, siendo Jesús. Necesitamos entonces desconectarnos para aprender a descansar en el Padre, ¿no? Jesús no vivía apurado, Jesús no vivía estresado. Él incluso decía, bueno, las aves tienen guaridas, ¿verdad? Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No estaba preocupado de esas cosas, ¿no? Era un hombre completamente resuelto porque entendemos que era Dios. Entonces no vivía apurado, no vivía estresado y vivía siempre descansando en el Padre. Siempre, su comunión era con el Padre. Ahora, la fórmula de su descanso no era un secreto, ¿eh? Jesús dijo, resumiéndolo, lo vamos a leer en un texto, pero él decía, yo no busco mi voluntad, sino que descanso en la voluntad del Padre. O sea, cuando tú no sabes qué hacer, ¿te ha pasado alguna vez? No sé qué hacer. Bueno, descansa en la voluntad del Padre. Haz lo que Él quiere que tú hagas. Juan capítulo 5:30, la Nueva Traducción Viviente dice, yo no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, está diciendo Jesús. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Mira, Jesús descansaba en la voluntad del Padre. Tú tienes que aprender a descansar en la voluntad del Padre, en el propósito del Padre. La mayoría de las veces, el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas no nos va a gustar. ¿Sí o no? Piensa en tu problema, en tu situación o lo que puedas vivir a futuro. Uno quisiera hazlo así, Señor, así. Y así me evito pasar por esto, y listo, ¿verdad? Pero ¿qué te dice el Señor? Ok, no es muy buena tu idea, no la vamos a hacer. Esta es la mía, es perfecta, ¿verdad? Tiene propósitos. Está pensada exclusivamente para ti, ¿verdad? Que soy tu creador, ¿verdad? Confía en mí, ¿verdad? ¿Estás listo? ¿Are you ready? Vamos, ¿verdad? Y te vas con el Señor, ¿verdad? Y pasas por el valle de la sombra y de la muerte, pero con el Señor. ¿Sabes tú lo que era el valle de la sombra y de muerte? Era un lugar, ¿verdad?, en donde todos los depredadores estaban ahí escondidos, ¿no?, entre las sombras, ¿verdad? Y cuando pasaba el rebaño por ese lugar peligroso, había un alto riesgo y una alta posibilidad de que fueran presa de sus depredadores. Las ovejas lo reconocían, ¿no? Sabían que ahí era peligroso. Pero el Señor te dice en el Salmo 23 que podemos confiar, ¿verdad?, en Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, ¿verdad? Junto a corrientes de agua o en aguas de reposo, ahí el Señor nos hará beber, ¿verdad?
y podremos cruzar el valle. Cuando pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado, tu disciplina me infundirán aliento, ¿verdad? O sea, a través de la corrección Dios te da aliento, ¿verdad? Preparas mesas, banquetes en presencia de mis enemigos, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite. Todo eso tiene un significado tan profundo, ¿verdad? Pero nos habla del descanso en el Señor. Debemos aprender a descansar en el Señor. Y ahí pasaban las ovejitas, ¿no? Por el valle de la sombra y la muerte, pero confiados porque iban con el buen pastor que los podía proteger. Pablo y Silas, en medio de ese momento tan difícil, encarcelados, ¿verdad? Aprendieron a descansar en Él. Los azotaron, los encarcelaron, los pusieron en el cepo, pero a la medianoche, ¿qué comenzó? Comenzaron a orar, comenzaron a cantar himnos, según Hechos capítulo 16, 25. Comenzaron a cantar a Dios en medio de la desesperanza. Y vemos que el Señor hizo un milagro en aquel lugar. Entonces, eso es un descanso sobrenatural. Aprender a descansar en Dios en los momentos más difíciles. Más difíciles. Antes yo me desesperaba. Antes yo como que, ay, ¿a quién llamo? ¿Tendré algún contacto de algún, no sé, médico, abogado, arquitecto? Y como que uno se desespera, ¿no? Ay, voy a ver cuánta plata tengo en mi cuenta para ver si puedo. 300 pesos no me alcanza, ¿verdad? Aprendí ahora que en medio de las pruebas difíciles, descansar en el Señor, ¿verdad? A veces ahí la mente, pero hago ese sabbat, hago esa pausa, ¿verdad? Para levantar mis ojos a los montes de donde viene mi socorro y recordar que estoy en las manos del Señor. Dios quiere que descanses, Dios quiere que seas libre, Dios quiere que aprendas a descansar en Él, ¿verdad? Para que vivas una vida plena y aprendas a disfrutar lo que hoy tienes, ¿verdad? Sea mucho, sea poco, ¿verdad? Regocíjate en el Señor, ¿verdad? Nos espera un futuro lleno de esperanza, ¿verdad? Delante del Señor. Lo que vivamos en esta tierra es algo circunstancial, no es para siempre, ¿verdad? Luego del dolor viene también la sanidad a tu corazón, la alegría, ¿verdad? Cada día se renuevan las misericordias del Señor. ¿Quieres ser libre para descansar en el Señor? Bueno, reconoce delante del Señor ese agotamiento que tienes, tal vez físico, pero espiritual, ¿verdad? Descansa en el Señor, ¿verdad? Sé sincero con el Señor. Confiesa tu idolatría si tu trabajo es lo que hoy día te consume, te lleva a no descansar en Él, a no tener este sabbat junto a tu familia. Confiesa ante Dios si has hecho de eso un ídolo, ¿verdad? Que te está hoy día oprimiendo, te está destruyendo. Confiesa delante del Señor que necesitas de su ayuda, ¿verdad? Y restablece en tu vida el diseño de Dios, ¿verdad? Trabajo, descanso. Trabajamos, descansamos, ¿verdad? Dios creó el mundo en 6 días y descansó 1, ¿verdad? Entonces ese es el ritmo del trabajo. No puedes trabajar sin descanso. Debes aprender a hacer eso, ¿verdad? No te sientas culpable por hacerlo. Hazlo porque es parte del propósito de Dios y Dios te va a bendecir si tú entiendes aquello, ¿verdad? Aprenda a decir que no también, ¿verdad? Aprendamos a decir que no. Cuando necesitamos descansar, aprenda a decir que no, ¿verdad? No, tranquilo, ¿verdad? No voy a hacer aquello, no voy a tomar más carga. No, ¿verdad? Antes de dormir, cada día, entrégale a Dios tus cargas. Ponte el pijama del cielo. ¿Tienes pijama, no? Conozco algunos pijamas por ahí. Pero ponte ahora el pijama del cielo, ¿verdad? Y cada noche al acostarte, ¿verdad? En tu cama, acurrúcate ahí en los brazos del Señor y di como el salmista: en paz me acostaré. En medio de los problemas, ¿no? A lo mejor tu problema no tiene ni una posibilidad de salida. No importa, descansa en el Señor, ¿verdad? Cuando tus puertas se cierran, el Señor te dice: yo soy la puerta, ¿verdad?
venid a mí. Entonces, en medio de esa dificultad, puedas decir cada noche, en paz me acostaré. Asimismo, dormiré. ¿Cómo? En paz. ¿Por qué? Aquí lo dice. Porque solo tú, Señor, Jehová, me haces vivir confiado y a dormir, ¿verdad? Y tú duermes y te desconectas, ¿verdad? Y tienes lindos sueños en el Señor, ¿verdad? Y no tome tanta agua para que no se levante por la noche. Pero aprendes a descansar en el Señor, ¿verdad? Resuelves descansando en el Señor. Señor, yo no sé cómo voy a solucionar este problema que tengo hoy día y mañana tengo que enfrentarlo. Pero tu palabra dice que puedo dormir en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Disfruta el presente, hermano. No te afanes por el futuro, ¿verdad? Ni lo material, ni de qué será de tu vida. Dice Mateo capítulo 6:34, no te afanes por el día de mañana. No te afanes. Descansa. Cada día tiene su propio afán. La vida es muy bella, hermanos. Si estás hoy día tal vez decepcionado de la vida, bueno, el Señor quiere que disfrutes esta vida terrenal. También es una vida hermosa, es una vida bella, para que puedas trabajar en paz. El trabajo no debe esclavizarte. Deja de depender de ti, comienza a depender del Señor. Si tienes una enfermedad, descansa en su cuidado, descansa en Él, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer a veces con ciertas enfermedades? Nada, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, esto lo hago para que aprendas a confiar en mí, ¿verdad? Cuando tú, ni la ciencia, ni nada puede hacer algo, descansa en mí, ¿verdad? Yo tengo cuidado de ti, descansa en mí. Dios quiere que aprendas esta lección de descansar en Él. Si tu familia está en crisis, obedece el consejo de Dios en esa área y descansa en el Señor. Listo, yo hago esto, Señor, esto dice tu palabra, voy a obedecer y ahora descanso, ya suelto, ¿verdad? Si estás viviendo un problema mayor, ¿verdad?, económico, y no puedes hacer nada, simplemente no hagas nada, solamente descansa en el Señor, ¿verdad? Deja que Dios te ayude. Dios te quiere ayudar, Dios quiere estar contigo. Él puede hacer un milagro, ¿sabías? Mis planillas lo dicen, ¿no? Y esas que yo decía, ¿cómo? Ahí está todo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que vivirlo. Entonces, cuando vives una vida cargada, trabajada, afanada, estresada, ese es el escenario perfecto para que el enemigo destruya lo poco que queda, ¿no? Entonces, hoy día sacúdete, ¿no? Hoy es tiempo de mostrarle esas cargas al Señor y de soltarlas. Ni siquiera te preocupes dónde van a caer. Suéltalas, ¿verdad? Suéltalas. No. Ay, que se me va. No, suéltalas, ¿verdad? Él tiene cuidado de ti. Dios sabe que muchas cargas que tú llevas son delicadas e importantes, ¿no? Por eso las tienes ahí agarradas en tu vida. Pero siguen siendo cargas. Y lo que dice el Señor es que no quiere que tú lleves cargas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Suelta esas cargas, ¿verdad? Él quiere tomarlas por ti, no las va a dejar a la deriva. Él va a encargarse de cuidar y hacer que esa carga ya no sea nunca más una carga, ¿verdad? Es un acto de fe. Descansar en el Señor es fe, confianza en Él. Es entregarle esa carga al Señor y darle gracias al Señor por tomar tu carga. Señor, aquí está mi carga y gracias por recibirla. Y el Señor te dice, sí, siempre he querido tomarla, ¿verdad? Solo que no me la querías pasar. Trae acá, ¿verdad? Dale gracias al Señor, ¿verdad? Toma un tiempo ahora, vamos a ponernos de pie, y toma un tiempo para recordar esas cargas hoy día, ¿no? No es que yo quiera ser el enemigo que te recuerda tus cargas, ¿no? Pero quiero que comprendas cada una de esas cargas. Los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y tómate un tiempo para recordar una a una esas cargas pesadas, ¿verdad?, que llevas en tu vida, que has traído en esta mañana, ¿verdad?, que cada domingo te acompañan, ¿no? Y suéltalas, ¿verdad?, delante del Señor. Tal vez tu carga es tu pasado, ese pasado que te atormenta,
Bueno, el Señor te dice, pásamelo, ¿verdad? Suéltalo. Suéltalo delante del Señor. Tal vez tu realidad de hoy, ¿no? Las cosas no han salido como tú esperabas. Y eso se ha transformado en una carga. Tu realidad hoy, suéltala delante del Señor. Tal vez estás preocupado por tu futuro, que es incierto. Suéltalo. Dios ya sabe cómo ayudarte. Él tiene el control. Los problemas familiares, que es algo que llega a nuestro corazón, ¿no? Pero suéltalo delante del Señor. Descansa en el Señor. Tal vez los problemas en tu trabajo, tus compañeros, el conflicto, tu jefe, la injusticia que ahí suceden, suéltalos delante del Señor. Descansa en el Señor. La economía. Tal vez no sabes cómo mañana vas a enfrentar tu día a día, pero suelta eso delante del Señor. Él es tu proveedor, recuérdalo. Tu salud, tus enfermedades, tus dolencias, los malos diagnósticos, suéltalo delante del Señor. Un conflicto con alguien, suéltalo delante del Señor. La religiosidad, suéltala. Dios quiere que tú seas libre. Por eso el Señor dijo, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Ahora vas a enfrentar un nuevo día, pero Jesús está contigo, recuérdalo. No lo olvides, ¿verdad? Descansa en el Señor. El Señor te hace libre en cada una de esas áreas. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por tu iglesia, Señor. Padre, hemos entendido, Señor, en esta tarde, Señor, en esta mañana, que tú quieres hacernos descansar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchos han venido hoy atribulados, han venido, Señor, cargados, trabajados, sin fuerzas, sin ánimo, Señor. Pero Padre, hoy día tú nos ofreces un descanso que proviene de tu palabra, de tu presencia, Señor. Nuevas fuerzas, Señor. Padre, las recibimos. Padre, descansamos en ti. Padre, entendemos el propósito del descanso en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra alma. Tú eres nuestro buen pastor. Señor, descansamos en ti. Ahora recibimos tu paz. Recibimos tus promesas sobre nuestras vidas, Señor, y descansamos en ti, Padre. Somos libres para descansar. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor.